Una palabra que está en el libro de Isaías 55:10. Cuando usted esté en la palabra, me ayuda con un amén. Libro de Isaías 55:10. Y la quiero leer en la Dios habla hoy. ¿Está por ahí? Amén. Como es palabra del Señor, la vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Así como la lluvia y la nieve bajan, ¿de dónde? Bajan del cielo. Diga conmigo, primera etapa. Y no vuelve allá, sino que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar. Diga conmigo, segunda etapa. Y produce la semilla para sembrar y el pan para comer. Diga conmigo, tercera etapa. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir, ¿qué cosa? Sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Alguien puede dar un aplauso al Señor. Déselo fuerte. Amén. Yo le he puesto este mensaje. Yo quiero que, no sé si lo tiene por ahí el tema. Las tres etapas. Diga conmigo las tres etapas. Diga conmigo fecundación, gestación y cumplimiento. ¿Alguien está por ahí? Diga conmigo las tres etapas. La palabra de Dios por lo general tiene tres efectos o tres funciones. Pero yo le he puesto en esta enseñanza o en este mensaje, yo le he puesto las tres etapas de la palabra de Dios. Y la primera etapa, que es la fecundación. Así será mi palabra que sale de mi boca. O sea, la primera etapa o la primera instancia de la palabra de Dios es la palabra que se envía de parte de Dios. Es la palabra que primero se lanza de parte de Dios. Así como viene, dice la Biblia aquí, donde estábamos leyendo al principio, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo, así viene la palabra de Dios. Dios siempre da una palabra de parte de los cielos. Dios siempre envía una palabra, sea para un lugar, para una nación, para una persona, para una iglesia, para un lugar, pero siempre la palabra tiene su tiempo. Cada vez que la palabra de Dios viene a nuestras vidas, y no viene solamente por venir, cada vez que la palabra llega a nuestra vida, llega a nuestros seres, la palabra tiene que tener un cumplimiento. Si no, no es palabra de Jehová. Solamente lo que se cumple es lo que proviene de la boca de Dios. Cuando usted recibe una palabra y esa palabra no se cumple, es porque Jehová nunca habló. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso tenemos que aprender a caminar en las estaciones de la palabra cuando produce en nosotros por medio del Espíritu Santo, que viene a germinar esa palabra en nosotros, viene a producir una gestación en nosotros, y viene la palabra en el tiempo de la evidencia, es el cumplimiento. Cuando Dios ya quiere, cuando ya la palabra de la cual Dios envió, esa palabra está lista para que se pueda cumplir. Toda palabra que sale de Dios se cumple, iglesia. Voy a volver a repetir, toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple. Hay muchas veces palabras que usted pudo haber recibido en su vida y que de pronto no llegaron a cumplimiento. ¿Y sabe por qué no es que llegó? No es porque no fue de Dios, sino simplemente porque usted no cumplió el ciclo, el cual te lleva el efecto para que la palabra de Dios se cumpla. Hay muchas veces que hay gente que desiste por una palabra. Cuando Dios dice que te va a cambiar a tu marido, te lo va a cambiar tarde que temprano. Y muchas veces llegamos nosotros, ¿sabes qué? Me voy a divorciar porque Dios no me ha cumplido. Lo que pasa es que estoy abortando una palabra. Estoy abortando lo que Dios dijo un día, lo que va a hacer con mi marido, con mis hijos, con mi casa, con mi esposo, con mis finanzas. ¿Alguien está por ahí? Dios no está en los tiempos, Dios se mueve en los tiempos. En Él no hay, o sea, para Él lo mismo es un día como un año. En Él lo mismo es una semana como 1000 años. Dios se mueve en los tiempos, iglesia.
Pero tenemos que esperar siempre los tiempos y los procesos que son o provienen de parte de Dios. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapa la tierra, la fecunda y la hace germinar, y produce la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también dice la palabra, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto. Diga conmigo, efecto. Sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo le doy. Cuando una palabra proviene de parte de Dios, la palabra se cumple. Toda palabra que sale de la boca del Señor es amén. Toda palabra que sale de la boca del Señor es amén. ¿Alguien está por ahí? Diga conmigo las tres etapas. Mire, dice la Biblia, dice, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra y la fecunda y la hace germinar y produce, dice, póngala, y produce la semilla. Y diga conmigo, la semilla. La palabra es una semilla. Una semilla, si usted quiere sembrar algo, si usted no la entierra, o sea, no la siembra en tierra, jamás le va a dar fruto. Una semilla, para que dé fruto, tiene que ser sembrada. ¿Alguien está por ahí? La semilla, para que pueda germinar, la semilla para que pueda producir, la semilla para que pueda tener fruto, primero tiene que ser la semilla sembrada. Y así es la palabra. La palabra de Dios es una semilla. La semilla, si no tiene contacto con la tierra, jamás va a dar fruto. Jamás usted va a recibir fruto de parte de una semilla que usted nunca sembró. Por eso dice la Biblia que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Siempre algo que usted quiera recibir, primeramente tiene que haberlo sembrado. Si no, no va a tener cosecha. Así es la semilla. La semilla, si la semilla no tiene contacto con la tierra, jamás dará fruto. Si la palabra de Dios no tiene contacto con el hombre, jamás vendrá cumplimiento. Por eso todo lo que sale de la boca de Dios se cumple. Todo lo que sale de la boca del Padre se cumple. Tarde que temprano se va a cumplir. Pero para que se cumpla la palabra de Dios, tiene que pasar por un proceso. Diga conmigo, proceso. ¿Y cuáles son los procesos? Los que le dije antes. ¿Cuáles eran los procesos? Ayúdeme. Fecundación, gestación y cumplimiento. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos de ustedes en algún momento ha recibido una palabra de parte de Dios? Yo he recibido muchas palabras, hermano. Yo no sé si usted, porque escuché nomás uno o dos como que no ha recibido palabra. ¿Cuántos han recibido palabra de Dios? ¿Y a cuántos se les ha cumplido la palabra de Dios? Y vuelvo y repito, solo se cumple lo que salió de la boca de Jehová. Así será mi palabra que sale de mi boca. No va a regresar vacía, sino que regresará conforme para lo cual fue enviada. La palabra es una semilla. Si la semilla no se siembra, no va a dar fruto. Asimismo es la palabra de Dios. Si la palabra no queda sembrada en nuestra vida y no cumplimos los procesos, téngalo por seguro que no va a haber cumplimiento. Por eso muchas veces han habido palabras abortivas, porque no pudimos cumplir el proceso, no caminamos en el proceso en el cual la palabra de Dios se lanzó. Porque muchas veces Dios nos puede prometer algo por una palabra y estamos a la espera de la promesa, pero no somos pacientes a esperar el tiempo de Dios. Esos son los procesos. Aunque sean dolorosos, son necesarios.
para que la palabra, una vez que esté incubada, la palabra germine en nosotros y la palabra pueda venir a cumplimiento a nuestras vidas. Porque así es la palabra del Señor. Tarde que temprano se va a cumplir. Si la semilla no tiene contacto con la tierra, jamás va a dar fruto. Si la palabra de Dios no tiene contacto con el hombre, jamás vendrá a cumplimiento. Diga conmigo: palabra en proceso. Una palabra que Dios te da es una palabra en proceso. Una palabra que Dios te da desde los cielos es una palabra en proceso. O sea, muchas veces recibimos la palabra, pero queremos que ya la palabra se cumpla. Señor, pero tú me dijiste que me ibas a dar esto. Sí, pero es en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo. Dile al que tienes al lado, dile: no es en tu tiempo, sino en el tiempo de Dios. Por eso muchas veces nos frustramos, nos debilitamos y muchas veces hasta terminamos dudando de Dios. Porque decimos: no, pues si Dios, si tú me diste una palabra. Mire, es que yo quiero llevarte a algo, iglesia. Cuando usted está plenamente seguro que una palabra te la dio Dios, no te le va a arrebatar ni el diablo, ni el brujo, ni el hechicero, ni nadie que se pare en tu contra. Todo lo que Dios te habla, todo lo que Dios te dice, todo lo que Dios quiere y desea para ti, tarde que temprano se va a cumplir. Alguien dice amén. Denle un aplauso al que vive. Diga conmigo las 3 etapas. La palabra tiene 3 etapas. La primera, ¿cuál es? La fecundación. Una vez que la palabra es engendrada en nosotros, es cuando yo recibo la palabra. Eso es cuando la palabra entra a nosotros. Es engendrar la palabra. O sea, quedamos preñados en la palabra, por decirlo así. ¿Alguien me está entendiendo? Yo recibo una palabra. Por eso yo creo que el otro día le estaba diciendo que yo he ido a lugares, predicaciones, de pronto en un congreso, y a veces la palabra ha sido para otro, y yo digo: no, esta palabra es para mí. Y yo he arrebatado palabras, iglesia, de verdad. Y déjeme decirle algo, y esto no es algo místico. Yo he arrebatado palabras de otras personas y otros han dejado de recibir y la palabra me ha llegado. De verdad. Porque así, por eso dice que solamente los valientes arrebatarán. Usted tiene que estar siempre a la expectativa de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Te puede arrebatar una palabra de cualquier iglesia. Yo la tomo y me apodero. Y se incuba esa palabra. Se engendra esa palabra. Y esa es la primera etapa, donde recibo la palabra de Dios. ¿Y qué hago con esa palabra? Porque muchas veces tienes la palabra, pero no sabes qué hacer con la palabra. Tengo la palabra y lo que yo tengo que hacer con la palabra es primero creer en la palabra que estoy recibiendo. Es lo primero. Para que la palabra venga a cumplimiento, una palabra que viene de parte de Dios, lo primero que yo tengo que hacer es recibirla con fe. Yo recibo con fe. A pesar de cualquier diagnóstico, a pesar de la ciencia, a pesar de lo que la gente se pueda oponer, yo la creo por fe. Alguien dice amén. Y yo recibo la palabra por fe. Esa es la primera instancia, la primera etapa. La palabra se lanza, la palabra de Dios. Y lo que yo hago, ¿qué hago con la palabra? Es que yo tomo la palabra, la creo y camino en la palabra. Diga conmigo: proceso. Esa es la segunda instancia. La fecundación es cuando la palabra viene a nosotros. La segunda instancia es la gestación. ¿Alguien está por ahí? La gestación tiene que ver con lo que la palabra comienza a funcionar dentro de nosotros en el mundo espiritual. Y dentro de esa gestación es donde Dios está haciendo cosas, no solamente en lo físico, no solamente en lo natural, está haciendo cosas en nosotros también. Porque hay cosas en el cual Dios nos mete a proceso para poder llevar una palabra a cumplimiento. Por eso es el tiempo, las 3 etapas de la cual la palabra, para que venga al cumplimiento: la gestación, la fecundación, la gestación, que es el tiempo donde yo tengo que caminar en la palabra.
A pesar que la gente se oponga, yo sigo caminando, yo sigo a la brecha, yo tengo fe, yo tengo esperanza de que tarde que temprano esta palabra Dios me la va a traer a cumplimiento. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, aunque no tenga para comer, aunque no tenga para el carro, aunque no tenga para la medicina, pero yo voy a caminar porque yo he recibido una palabra de parte de Dios. ¿Alguien está por ahí? Los cielos y la tierra fueron creadas por la palabra. Todo Dios lo ha creado por la palabra. Y jamás una palabra de parte de Dios no va a traer cumplimiento. Gestación, procesos. Eso es lo que Dios primero hace antes de que venga el cumplimiento de la palabra. Todo lo que sale de la boca de Dios, tarde que temprano se cumple. Diga conmigo, procesos. ¿Y sabe por qué hay gente muchas veces que no recibe palabra? Mire, muchas veces, una vez yo tuve, no un debate, pero tuvimos no contienda tampoco, no me mire mal. Pero una vez yo hablando con una profeta, yo le digo, profeta, a veces hay palabras proféticas que se anulan. No toda palabra profética se cumple, por más que Dios lo dijo. Y él me dijo, no, pastor, usted está equivocado. Pero bueno, discutimos un tiempo. Hay momentos que una palabra profética se ahoga y se cancela cuando no caminamos en el proceso de lo que Dios está dando. Cuando no caminamos en la voluntad de Dios. Hay palabras, hay ministerios, hay llamados donde muchas veces se han caído porque no soportaron el peso de gloria que muchas veces causa una palabra de parte de Dios. Y pasa, iglesia, porque hay muchos que desisten en el intento. El llamado a ser ministro no es fácil. Yo recibí una palabra de parte de Dios hace casi 14 años atrás. Y el cumplimiento de la palabra fue hace casi 5 años atrás. Pero fueron de 5 años atrás hasta los 14 años que recibí la palabra. Hubo un tiempo de gestación, un tiempo de proceso. Porque el proceso es lo que te va a formar. Te va a formar el carácter. El proceso te va a dar la habilidad para poder ejercer o ser funcional en los asuntos del reino. ¿Alguien me está entendiendo? No es fácil, iglesia. Porque muchos recibimos una palabra, y cuánto más los que queremos recibir un ministerio de parte de Dios. Queremos manifestar gloria, pero no queremos ser procesados. Esta es la etapa, la gestación, la etapa más difícil para toda palabra que llegue a cumplimiento. Y mucho en ese tiempo, en esa etapa, es donde mucha gente desiste. Pastor, ya mi matrimonio no puede más. Y te dicen, espera un tiempo, que Dios va a cumplir lo que Dios te prometió. No, ya me cansé de esperar. Estás abortando una palabra de parte de Dios fuera del tiempo de Dios. Porque muchas veces para la gente es más fácil divorciarse que esperar la voluntad de Dios. Para mucha gente es más fácil desistir del matrimonio que esperar el tiempo de Dios. ¿Alguien está por ahí? Entonces hay palabras que se anulan y se cancelan cuando no caminamos en el proceso, cuando en el tiempo de la gestación desistimos, donde queremos hacer nuestra voluntad y no dejamos que opere la voluntad de Dios. Alguien dice amén. Dele un aplauso al que vive. ¿Cómo procesamos la palabra en nosotros? Primero, la palabra la creo. Yo creo en la palabra, camino en la palabra y espero en la palabra. Diga conmigo, creer, caminar y esperar. Fecundación, gestación y cumplimiento. Toda palabra que sale de la boca de Dios se cumple, iglesia. Toda palabra de Dios tiene un tiempo. Y el tiempo tiene que ver con etapas. ¿Alguien dice amén?
Y esto es algo muy parecido cuando una mujer sale preñada o embarazada. ¿Aló? ¿Sí? Ya usted sabe cómo funciona antes de la fecundación. No es concebida por el Espíritu Santo. Pero para llegar a la fecundación primero tiene que ver, ya usted sabe. Y tiene que, es el inicio de del algo nuevo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Para que se pueda fecundar, la fecundación en el vientre. Pero tiene que haber primeramente contacto con el hombre. La semilla, el esperma con el óvulo tiene que tener un contacto para que haya ese efecto que es la fecundación. Primero se lanza, luego se fecunda, y luego que se fecunda viene la etapa de la gestación, el caminar, porque jamás usted puede dar a luz si no espera el tiempo de alumbramiento. Aleluya. Si a usted la mandan a descansar como mamita, le dice: usted tiene que descansar porque está pasando por un periodo un poco difícil. Y muchas veces así hay abortos espirituales o ministerios abortivos, porque muchos fueron enviados fuera del tiempo de Dios. ¿Alguien está por ahí? ¿Por qué? Porque no caminamos en el proceso, no caminamos en el tiempo, no caminamos en la voluntad del Señor. Porque cuando en el tiempo de la gestación comienza en nosotros a crear lo que se llama la madurez espiritual. Su nombre. Yo no sé de medicina, iglesia. No soy doctor, no soy médico, no soy ginecólogo, no. Pero la fecundación en el tiempo de la gestación viene en el tiempo, yo me imagino que es la formación del bebé dentro del vientre, donde comienza en el tiempo de la gestación se comienza a formar. El bebé, el feto se comienza a formar, comienza a diseñarse. Diga conmigo, diseño. Comienza a diseñarse dentro del vientre. Y eso tiene un proceso. Diga conmigo, proceso. La gestación tiene que ver con proceso, iglesia. Y ahí comienza, y usted va a la mamita al eco. Uy, ahí se le ve la naricita, qué lindo. No tienen una semana. Uy, se parece a ti. Ve a mi abuelo. Y mentira, si no se ve, hermano. ¿Se ha visto esa mamita? Uy, pero mira, el hoyito de la mejilla se le ve. Y no se le ve nada. Pero en ese tiempo de la gestación es donde el feto se comienza a formar. Y para que sea un embarazo o en el cumplimiento, ya en el tiempo del cumplimiento, ya para que sea algo exitoso, tiene que haber pasado su etapa, sus procesos, para que sea un parto de éxito. Pero son las etapas que obviamente una mujer también pasa y vive. ¿Alguien dice amén? Fecundación, gestación y alumbramiento. Así es la palabra de Dios. La palabra tiene etapas. La palabra se lanza, la palabra se recibe, se camina en la palabra y se espera en el tiempo del proceso para poderla llevar al cumplimiento. ¿Alguien dice amén? En el proceso que Dios comienza en la gestación, que es el proceso, en el mundo espiritual o en nosotros como cristianos, en ese tiempo cuando recibimos una palabra de parte de Dios, Dios comienza a tratar en nosotros. Yo no sé si usted ha recibido en algún momento una palabra para el llamado, un ministerio de parte de Dios. Y uno dice, gloria a Dios, voy a ser profeta, voy a ser apóstol, voy a ser pastor, voy a ser y es bonito, el título es bonito. Para muchos, anhelan muchos el título, pero el tiempo de gestación a veces no lo queremos asimilar, a veces no lo queremos procesar, porque el proceso
tiene que ver con transición. Diga conmigo, transición. El proceso tiene que ver con transformación. El proceso tiene que ver con mudanza, donde Dios comienza a tratar en nosotros. Mire, jamás el Señor nos va a dar algo mientras nosotros no estemos preparados. Que nosotros nos adelantemos al proceso es otra cosa. Pero cuando nosotros nos adelantamos a los procesos, que suele pasar, ahí es el problema. Porque no es el tiempo de Dios. Y ahí nos metemos en graves problemas. Porque no hemos dejado que Dios transicione, que Dios transforme, que Dios mude cosas de nosotros. Alguien dice amén. Denle un aplauso al que vive. A su nombre. Muchas veces queremos el cumplimiento de la palabra de Dios, pero sin el proceso. Oiga, verdaderamente que yo no sé qué puede ser para usted, yo no sé qué puede ser para usted más duro, en la etapa de gestación o en la etapa de cumplimiento, hablando de la mujer. Porque muchas veces la mujer cuando pare normal es muy doloroso, dicen, ¿cierto? Bueno, gracias a Dios yo no tengo esa experiencia, iglesia. Pero yo creo que usted ha sido de esas mujeres, pero esas machas. Y verdaderamente que el lapso, o sea, lo más fuerte que es el tiempo de la gestación. Ese es el tiempo más duro. Porque el cumplimiento, tarde que temprano, va a llegar. Pero el proceso también llega, pero es duro. El proceso es doloroso. El proceso cuesta. El tiempo de gestación, que es el proceso, duele mucho. Y muchos no estamos para soportar el proceso que Dios tiene para nosotros. Muchos queremos cumplimiento, pero sin el proceso. El llamado tiene que ver con el proceso o ser procesado. Y el proceso solo es una señal de madurez. El proceso tiene que ver con formación. El proceso tiene que ver con carácter. ¿Alguien está por ahí? Muchos desean gloria, pero sin proceso. Muchos queremos fama, pero sin proceso. Es que es fácil ver la obra terminada. Es fácil ver la obra cumplida. Pero como Dios comienza a formar, eso cuesta y duele mucho. Claro está, cuando nos queremos dejar formar por Dios. Porque hay gente que no le gusta ser formados por Dios. Hay gente que no se deja formar por el Espíritu Santo. La mejor formación viene de parte de Dios. Es que mira, iglesia, por eso muchos preferimos irnos de la iglesia en vez de ser corregidos. En esa iglesia no hay amor. En esa iglesia no me aman. Pero cuando se le dice algo no obedece. ¿Aló? Y llega a tal momento, a tal punto, que porque no nos gusta ser procesado, mejor decimos me voy de la iglesia. ¿Aló? Hermana, no haga esto. Hermano, no haga aquello. Yo hago lo que quiero. Nos estamos yendo en contra de los procesos de Dios, porque Dios todavía quiere tratar con nosotros. Aquí ha habido gente que ha querido subir al altar. O sea, quieren micrófono, pero no quieren proceso. ¿Aló? Pastor, yo quiero cantar. Sí, pero cuando te dicen que sirves en la puerta, no quieres servir. Pastor, yo quiero cantar. Sí, pero cuando te dicen tal cosa, no haces caso. O sea, no queremos ser procesados. El proceso siempre va a ser lo más doloroso. Por eso muchas veces tiene la gente 5, 10, 15, 20 años, 30, 50 años en la silla y nunca sirve, por más que quiera. Pero no es porque el ministro sea malo, no es porque no hay visión, sino que el hombre o la mujer no quiere ser procesado o procesada por parte de Dios. Dele un aplauso al Señor. Porque es fácil recibir aplausos, iglesia, pero no todos queremos recibir piedras primero. Usted sabe que primero para poder recibir aplausos tenemos que primero recibir piedras, iglesia.
Porque nunca vamos a hacer monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Bienaventurados los que por mi causa sean vituperados, dice la Biblia. Sí, porque muchos te van a aborrecer a causa de Cristo. No a causa de su esposo ni de su esposa, sino a causa de Cristo. A mí hasta la fecha me señalan, pero todo es a causa del Señor. Yo prefiero ser procesado por Dios que ser procesado por el diablo, iglesia. Yo prefiero ser procesado por Dios que ser procesado por el mundo. ¿Alguien dice amén? Hay promesas que no se han cumplido porque no hemos aprendido a pasar los procesos. Un proceso mal direccionado nos puede producir un aborto espiritual. Dile al que tiene al lado, vive tu proceso. Si vivimos nuestros procesos conforme a la voluntad de Dios, téngalo por seguro que la palabra del Señor, tarde que temprano, se va a cumplir. ¿Alguien dice amén? Los dolores de parto, ¿cuántos creen que son dolorosos las mujeres? Pero mientras más duele, aleluya, más se aproxima a tu bendición. Mientras más duele, más se aproxima a tu bendición. Y así mismo son los procesos. Mientras más fuertes sean, mayor serán tus bendiciones. Con esto voy cerrando, iglesia. Libro de Juan 16:21, mire lo que dice. Libro de Juan 16:21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Dile al que tienes al lado, dile, ha llegado tu hora. Mira, cuando tú has sido procesado por Dios, viene el cumplimiento a tu vida. Diga conmigo, las 3 etapas. Y las 3 etapas son muy ricas, las 3 etapas. Son muy hermosas las 3 etapas. Porque es bonito recibir una palabra de parte de Dios. Y aunque los procesos no sean tan buenos, son necesarios para nuestras vidas. Y ni que se diga el cumplimiento, iglesia. Y ni que se diga el cumplimiento. Porque cuando viene el cumplimiento, uno dice, wow, Señor, gracias porque lo hiciste. Gracias, Señor, porque llegó el tiempo. Gracias, Señor, porque llegó la hora. Gracias, Señor, porque lo que un día me prometiste, hoy lo vas a traer a cumplimiento a mi vida. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Dile al que tiene al lado, ha llegado tu hora. Pero después que da, ¿qué dice? Que ha dado a luz. Escuchen. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. Los procesos son dolorosos, iglesia. Pero cuando la palabra de Dios, mire, es que hay procesos que duran meses, hay procesos que duran años, hay procesos que duran siglos, iglesia. Sí, hay procesos. Pero muchas veces nosotros somos los causantes de los procesos. Cuando Dios quiere hacer cosas contigo, cuando Dios quiere hacer cosas conmigo, aleluya. O sea, yo puedo ser, pero en el buen sentido le estoy hablando, yo puedo adelantar un proceso. No quiero adelantar la voluntad de Dios, sino estoy adelantando un proceso. Hay cosas que uno puede adelantar a que la mano de Dios se adelante. O sea, tú puedes ser un provocador de que las cosas puedan pasar antes de tiempo. Así son los desiertos, así son los procesos. Hay gente que vive años metido en un desierto. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios nos quiere enseñar y como somos necios y seguimos metidos en el desierto. Hasta que tú tomas la decisión y dices, ¿sabes qué? Hasta hoy yo le pongo fecha a este desierto. Lo que Dios está haciendo conmigo, lo que Dios está tratando conmigo, hoy yo lo voy a revertir, hoy yo lo voy a cambiar.
Y este desierto tiene que terminar en el nombre de Jesús. Y Dios te puede sacar de una temporada y llevarte a una temporada de gloria mayor. Pero somos nosotros también, por medio de nuestra obediencia, por medio de que hemos sido procesados por parte de Dios. Así como este paralítico que estaba fuera del estanque, y el Señor tuvo misericordia, porque dice la palabra que había un ángel que venía de tiempo en tiempo. Y cada vez que el ángel bajaba, descendía, las aguas se movían y el primero que entraba al estanque era sano de cualquier enfermedad. Pero el Señor fue movido por misericordia. Ya tenía este tipo como 35 años, algo así decía la Biblia. 38, gracias. Y ya era un tiempo. O sea, yo ya he visto tu proceso, yo ya he visto tus lágrimas, yo ya he visto cuán cansado estás esperando, pero ya que tú no puedes, yo lo voy a hacer. Porque hay un tiempo ya destinado de parte de Dios para que los tiempos de Dios se cumplan en nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Alguien dice amén? Téngalo por seguro, por más doloroso que sean los procesos, luego del dolor viene el gozo, luego del llanto viene la alegría, luego de la tormenta viene la paz. Aleluya. Así que, amada iglesia, no hay nada más hermoso que ser procesado por el mismo Dios de los cielos. Amén. Hermoso es recibir una palabra de parte de Dios, pero cuán doloroso es caminar en esa palabra, esperar en la palabra, iglesia. Dile al que tiene al lado, dile: no desista, que ya tu milagro está cerca. Este es el tiempo. Dios ha visto, mira, tu aflicción, Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tu tristeza, Dios ha visto. Pero Dios todo esto lo toma como una ofrenda. Y Dios trae a tu vida el tiempo del cumplimiento. El tiempo del cumplimiento, amada iglesia. Siga siendo procesado. Es bonito los procesos. Yo me he gozado en los procesos. Créame que si usted no se goza en los procesos, wow. ¿Cuántos se han gozado en los procesos, iglesia? ¿Son buenos? No, pero son necesarios. ¿Son buenos los procesos? No, a nadie le gusta ser procesado, pero es necesario, porque sin proceso no hay cumplimiento. Sin proceso no hay el tiempo del alumbramiento de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero es necesario pasar por diversas tribulaciones, por diversas pruebas, para poder ver la gloria de Dios a favor de nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Así que si usted tiene su esposo, su esposa, si usted todavía está esperando una palabra de parte de Dios, aleluya, no desista, iglesia, sigue esperando, siga esperando. Mira, si ya tú recibiste una palabra y si usted la concibió, si usted tomó como una palabra de parte de Dios, créala y camine en ella, camine en la palabra, crea y camine hasta que Dios le traiga su palabra a cumplimiento. Fácil es, no, iglesia, no es fácil. Creerle a Dios no es fácil. Es más fácil creerle al mundo que creerle a Dios. Porque porque nosotros como cristianos caminamos por fe, mas no por lo que vemos. Caminamos sobre las cosas invisibles, mas no sobre las cosas que se pueden ver o se pueden tocar o palpar. Caminamos por fe y creemos por fe que lo que Dios un día me prometió, Él lo va a traer a cumplimiento a favor de mi vida. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo las 3 etapas.
Son las tres etapas que Dios trae para nuestras vidas, iglesia. La palabra, que es la semilla. Luego viene la gestación, el tiempo del proceso, la formación, la capacidad y todo lo que Dios comienza a formar en nosotros, el carácter, cosas que comienza a diseñar en nosotros. Y la segunda etapa, que es el cumplimiento, que es el tiempo donde ya Dios dice, ¿sabes qué? Este es el día de tu milagro. Este es el día de todo este tiempo que has estado esperando, porque todo lo que sembraste con lágrimas, con regocijo, lo vas a cegar, amada iglesia. Ponte de pie, amada iglesia. Póngase de pie. Yo quiero inyectarle un poquito de fe, iglesia. ¿Cómo sería bueno que se inventen sueros de fe? Cada vez que, sí, porque a veces nos debilitamos. Cuando la palabra de cumplimiento no viene a nuestras vidas, decimos, no, esto no es para mí. Ahogamos, anulamos y cancelamos una palabra por la duda, por la incredulidad. Y a veces porque humanamente nos podemos debilitar, porque no vemos, todavía tenemos, Señor, ya tengo años esperando. Dile al que tiene algo, sigue esperando. Hay que esperar el tiempo de Dios. Hay que esperar el tiempo. La voluntad está, mi amada iglesia, la voluntad de Dios está. Pero tenemos que esperar el tiempo de Dios, el tiempo señalado de parte de nuestro Señor. Aleluya. Todo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Tarde que temprano, Dios va a cumplir sus promesas en nuestras vidas. No desistas, iglesia. De pronto su milagro está más cerca que ayer. Hoy está más cerca que ayer, iglesia. Has sido llamado para grandes cosas, para grandes propósitos de parte de Dios. No dejes que una aflicción o una palabra contraria anule el propósito, anule la voluntad de Dios en tu vida. Si Dios te dijo lo que vas a hacer, lo vas a hacer. Aleluya. Yo no sé si de pronto usted está queriendo en este nuevo año, en este nuevo tiempo, queriendo volver a entrar a la universidad. Ahora, aprenda también a conocer los tiempos, que esa es otra cosa. Mire, lo voy a decir igual. Hay que aprender a entender los tiempos. Yo no estoy en contra con los estudios. Usted estudia y tiene que prepararse. Pero hay un tiempo en el cual usted tiene que estudiar y hay un tiempo en el cual usted tiene que esforzarse. Hay un tiempo en el cual usted tiene que trabajar. Yo me acuerdo una vez, y con esto cierro, una amiguita que le dábamos consejería con mi esposa. Tenía 3 niños pequeñitos, uno tras de otro, y no tenía ni para la leche. Y a veces la ayudábamos con algo. No éramos ministros, no éramos pastores, éramos nomás éramos cristianos, y con mi esposa, y la aconsejábamos. Mijita, usted tiene que trabajar. Mijita, usted tiene que trabajar. El papá, ella era madre soltera, ella no trabajaba. Digo, pero ¿de qué tú vives, hija? O sea, algo tienes que hacer. No, me voy a meter a estudiar a la universidad. Digo, bueno, yo respeto tu decisión, pero esto no es tu tiempo, no es tiempo de estudiar ahorita. Tú tienes que trabajar porque tienes que sacar adelante 3 criaturas. O sea, y bueno, no me hizo caso y se puso a estudiar. No duró mucho tiempo, se salió. Después dijo, no me queda otra, tengo que salir a trabajar. O sea, a veces también hay que entender los tiempos, iglesia. Decimos sí, para estudiar nunca es tarde, es verdad. Pero también tienes que sopesar lo necesario y aún con lo bueno, lo que te puede hacer falta. Es importante prepararse. Pero ya si usted ya tiene 50, 60 años, ya pues vaya a cuidar nietos, más bien, no vaya a la universidad. No, es que, o sea, se lo digo en ese sentido, pero no es porque quiera decirle algo malo. O sea, hay tiempos en los cuales usted tiene que aprovechar. Usted tiene, mire, las señoritas, el tiempo para ellas no es para estar teniendo enamorados ni estar jugando, haciendo TikTok. Es el tiempo de estudiar, es el tiempo de aprovechar. Los jóvenes también.
Los jóvenes no son tiempo de meter la pata por ahí, no, estudie, esfuércese, porque después que ya salió con su domingo 7, ya no va a tener tiempo para decir, bueno, tendrá que ir a buscársela. O sea, usted puede truncar también aún una palabra, algo que parte de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos adelantado a los procesos. Tiempo de estudiar es tiempo de estudiar. Los niños es tiempo de jugar. Los papitos, déjenlo a sus niños, déjenlo que juegue. Déjenlo que juegue. Es el tiempo de jugar. Pero ya si el niño está más grande, bueno, es el tiempo donde tienes que dedicarte a estudiar y a prepararte. Si ya usted es un padre de familia, que usted ya tiene su hogar, tiene que ahora esforzarse y trabajar para sacar adelante su hogar. O sea, aprendamos a movernos en los tiempos. Ahora, si no aprovechamos los tiempos, ahí es donde vienen las frustraciones y vienen que por qué, y le echamos la culpa a la mujer, le echamos la culpa a los hijos, le echamos la culpa a todo el mundo, y simplemente la culpa muchas veces la tenemos nosotros porque no nos movimos en el tiempo correcto. Son los procesos que Dios tiene que hacernos pasar y vivir para poder llegar una palabra de Él a cumplimiento. Alguien dice amén, levante su mano.